ver un tema que nos interesa, que son las leyes de la radiación. Como todo proceso físico, tiene que seguir o sigue determinadas leyes. Sí, es un tema al cual generalmente a los alumnos no les gusta demasiado estudiar, pero vamos a tratar de ver cómo estas leyes de radiación inciden en nuestra vida cotidiana. Durante estos tiempos, desde que apareció la pandemia del coronavirus, empezamos a ver que era muy importante tomar la fiebre de las personas, ¿sí? Principalmente de las personas que llegaban de viaje en los aeropuertos o en la frontera. Acá en esta imagen uno lo que mira es como una persona le está tomando con un termómetro infrarrojo la temperatura, y en la imagen inferior lo que vemos es como hay una cámara y que puede tomar las temperaturas de las distintas personas que están caminando por un determinado lugar. En particular, esto se ha implementado en los aeropuertos. La situación de tomar la temperatura, ¿sí? ¿Podemos explicarla de alguna manera con alguna de las leyes de la radiación? La radiación nos podrá hacer entender por qué tomamos la temperatura de esta manera. Bueno, vamos a ver si con lo que vemos a continuación lo podemos explicar. La primera ley que vamos a ver es la ley de Planck. En esta ley lo que podemos observar es que todos los objetos emiten radiación. ¿Cuál es la condición que se debe cumplir para que emitan radiación? Es que la temperatura de ese objeto tiene que ser superior al cero absoluto, o sea, al 0 grado Kelvin. De manera que todos los objetos, los planetas, las personas, los animales, las plantas emiten radiación. ¿Y qué es lo que dice la ley de Planck? Dice que la emisión de radiación varía con la temperatura del cuerpo, y para un mismo cuerpo es función de la longitud de onda. Si ustedes se fijan en la figura que tenemos acá abajo, lo que vemos es la energía en el eje Y, o sea, la energía que emite un cuerpo, y en el eje X vamos a ver las longitudes de onda. Acá está muy esquematizado para verlo más simple, y fíjense que aparecen las longitudes ultravioleta, el visible y el infrarrojo. Y las curvas que están son los espectros de emisión, espectros electromagnéticos, de acuerdo a la temperatura. Fíjense que la curva verde, que tiene el pico más alto, es de 12.000 grados Kelvin, la otra curva negra es de 6.000 y la otra es de 3.000 grados Kelvin. Lo que vamos viendo es que la emisión en la curva que tiene más grados de temperatura tiene un pico superior, ¿sí? Pero que para cada longitud de onda lo que vamos a tener es una determinada emisión. Y esa emisión va a depender de la temperatura del cuerpo. En la ley anterior, en la de Planck, lo que veíamos era una curva donde para cada longitud de onda había una emisión de radiación. ¿Qué pasa si integramos todo y podemos ver el total de la energía que emite un cuerpo? Bueno, esa es la ley de Stefan Boltzmann. Si integramos el área bajo la curva de la ley de Planck para cada una de estas temperaturas, vamos a obtener la ley de Stefan Boltzmann, donde ustedes acá ven la ecuación, donde la emisión de un cuerpo es igual a a epsilon, que sería la emisividad del cuerpo, por una constante, que es la constante de Stefan Boltzmann, donde ustedes acá tienen los valores, por la temperatura en grados Kelvin a la cuarta. Fíjense que epsilon, que es la emisividad de un cuerpo, va a ser 1 si el cuerpo es negro. Un cuerpo negro es aquel que absorbe todo lo que recibe y emite todo lo que ha absorbido. Eso es un cuerpo ideal, el cuerpo negro. Los cuerpos en general no son ideales, pero algunos se acercan mucho a el comportamiento de un cuerpo negro. Podemos ver con la ley de Stefan Boltzmann es que la emisión de un cuerpo,
¿sí? Aumenta con la temperatura. Los objetos con mayor temperatura van a irradiar más cantidad de energía que los objetos más fríos. Veamos con esta ecuación, ¿sí? Y tenemos la emisión, la ecuación que ya teníamos de Stefan-Boltzmann, pero ahora despejemos la temperatura, ¿sí? La temperatura a la cuarta, y luego podemos despejar directamente el valor de temperatura. La constante de Stefan-Boltzmann la podemos obtener porque es una constante. Necesitamos saber la emisividad de un cuerpo. Y si tomamos la piel humana, porque para nosotros los que queremos tratar de responder es por qué a través de este sistema se puede tomar la temperatura de las personas, es alrededor de 0,98. Con lo cual, teniendo esto, podemos obtener la temperatura. O sea, lo que hacen los termómetros es tomar la emisión de un determinado cuerpo, en este caso de cada una de las personas que estás pasando, y de esa manera, a través de la ecuación de Stefan-Boltzmann, podemos obtener el valor de la temperatura. La ecuación, tanto la de Planck como la de Stefan, que es una integración de la ecuación de Planck, se utiliza también en los satélites meteorológicos. Dentro de estos satélites, cuando se quiere medir la temperatura en el tope de una nube y con eso determinar la probabilidad de precipitación, probabilidad de granizo, también lo hace midiendo la emisividad de la superficie, y de esa manera se despeja la temperatura y se puede saber a qué altura se encuentra la nube y por lo tanto qué probabilidad tiene de que sea una nube de agua o una nube con probabilidad de granizo. La pregunta ahora es, ¿por qué es infrarrojo? ¿Por qué cuando hablamos del termómetro decimos un termómetro infrarrojo? ¿Por qué cuando hablamos de cámara hablamos de cámaras infrarrojas para medir las temperaturas de las superficies que cotidianamente nos rodean o como por ejemplo para medir la temperatura humana? Para responder la pregunta anterior y para poder comprender un poquito mejor la ley que vamos a desarrollar a continuación, miremos esta imagen que contiene al espectro de radiación del Sol y de la Tierra. Fíjense que, según la ley que estuvimos viendo, un cuerpo que tiene mayor temperatura emite más radiación. Eso lo podemos ver acá. El Sol tiene alrededor de 6.000 grados Kelvin y la Tierra tiene 300 grados Kelvin. Por lo tanto, los picos de emisión, de máxima emisión, son mucho más grandes en el Sol que en la Tierra. Por otro lado, otra característica que vemos, fíjense que las dos curvas están desfasadas, no están superpuestas. Y lo que vemos que el pico del Sol, de máxima emisión del Sol, corresponde a una longitud de onda de 0,5 micrómetros. Y el pico para la máxima emisión de la Tierra corresponde a una longitud de onda de alrededor de 10,7, 10 micrómetros. ¿Sí? Estamos hablando de dos longitudes de onda distintas. Recordamos cómo se llamaban las longitudes de ondas o los grupos de acuerdo a los valores de longitudes de onda, vamos a ver que este 0,5 que corresponde a la máxima emisión del Sol se encuentra dentro del espectro visible y el 10,7 se encuentra dentro de la parte llamada infrarroja. Por eso, temperaturas como la de la Tierra, que en este caso estamos hablando de 300 grados Kelvin, y las temperaturas de las personas, estamos hablando de 36 grados centígrados, o sea, alrededor de lo mismo que la temperatura de la Tierra, estamos viendo que estamos emitiendo el máximo valor en el rango del infrarrojo. Por eso los termómetros se les llaman termómetros infrarrojos. Las cámaras son cámaras infrarrojas. Los satélites meteorológicos
¿sí? Miden dentro del rango infrarrojo. Características que le estoy explicando de a qué longitud de onda corresponde ese pico dentro del espectro de cada uno de los objetos, va a ser explicada muy bien por la ley de Wien. Los cuerpos con mayor temperatura emiten su máximo de radiación en longitudes de onda más cortas. Por ejemplo, el máximo de energía del Sol se produce en longitudes de onda de 0,5, que estamos hablando del espectro visible, y la Tierra en los 10 micrómetros, estamos hablando del infrarrojo. En términos generales, uno puede decir que el Sol emite radiación de onda corta y la Tierra emite en onda larga, porque habíamos hablado, si recuerdan, que el espectro se dividía en dos partes y la parte del visible de la luz la dividía en dos. Entonces, hasta el visible incluido, desde ¿sí? Los rayos X, gamma, eran onda corta. Y luego del visible, desde el infrarrojo hasta las ondas de radio, ahí estábamos hablando de las ondas largas. Les propongo otras preguntas que nos podemos hacer de la vida cotidiana y que también pueden ser respondidas a través de leyes de radiación. Por ejemplo, he visto acá, he visto en la localidad de Zavalla, pero está ampliamente difundido en todos lados ahora, el uso de calefones solares. Y de esos calefones solares que necesitan un panel solar, en realidad, ¿no? Esos paneles solares, uno se pregunta, ¿con qué inclinación tengo que colocar ese panel solar? ¿Por qué están inclinados de esa manera? ¿Sí? Otra pregunta que tiene que ver más con lo que hacemos cotidianamente cuando vamos a la playa a tomar sol, ¿sí? Y nos preguntamos y nos dicen, no podemos tomar sol entre determinadas horas, por ejemplo, entre las 11 y las 4 de la tarde. No sé si todo el mundo lo cumple, pero eso es lo que nos recomiendan, no tomar sol entre las 11 y las 4 de la tarde. ¿Cuál es la razón o por qué será esto? Bueno, trataremos de responderlo con una de las leyes de la radiación. La ley es la ley del coseno. ¿Qué es lo que vemos acá? Fíjense que si uno mira los rayos solares, ¿sí? Cómo nos van llegando a lo largo del día, lo que vemos es que al amanecer los rayos van a llegar más inclinados, en la hora del mediodía, mirándolo a simple vista. Después lo vamos a tratar de explicar todo esto en mayor profundidad. Lo vemos al sol más alto y al anochecer o en la puesta del sol vuelve a estar inclinado. Esta altura que va a tener el sol respecto a nuestra posición, ¿sí? Que esto tiene que ver con que el sol está quieto y nosotros vamos cambiando la posición relativa con respecto al sol, hace que los rayos van a llegar con distintas inclinaciones y por lo tanto la intensidad de esos rayos van a ir cambiando de acuerdo a estas inclinaciones. Cuanto más perpendicular estén los rayos, mayor va a ser la intensidad de la radiación. Cuanto más oblicuos lleguen los rayos, menor va a ser la intensidad de la radiación. En este esquema que ustedes ven acá, fíjense en la línea bien vertical. ¿Sí? Si está llegando con una inclinación de 0 respecto de la perpendicular a la superficie, ese es el ángulo que se está tomando. Ojo con eso. Fíjense, me llega un 100% de radiación. Si ahora los rayos llegan con una inclinación respecto de la perpendicular con un ángulo de 30 grados, ya llega menos, un 87%. Y si vemos el último, que está llegando con una inclinación de 85 grados respecto de la vertical, casi prácticamente horizontales los ángulos, solamente llega un 9%, ¿sí? De la radiación, con lo cual la intensidad varía muchísimo. Entonces, lo que vamos a ver, que vemos, es que la intensidad
con la que llegan los rayos solares es función del coseno del ángulo que forman los rayos con la perpendicular a la superficie. Pero también lo podemos ver con el ángulo opuesto, que sería el ángulo que forma los rayos con la superficie. Ese ángulo se le llama ángulo altura de sol. Y ahí tienen la otra ecuación, donde la intensidad va a ser igual a la intensidad que llegaría si llegan perpendiculares por el seno del ángulo altura de sol. De manera que por eso nos piden que no tomemos sol durante las horas en que los rayos están llegando lo más cercano a la perpendicularidad, que esto sucede alrededor del mediodía solar. El mediodía solar es alrededor de es a las 12, pero como nosotros estamos corrido una hora, es a la 1. Entonces, con lo cual, alrededor de ese horario se pide que no tomemos sol por la intensidad de los rayos solares y además está llegando mucha radiación, mayor cantidad de radiación ultravioleta. Y, por ejemplo, en el caso de cómo tenemos que inclinar los paneles solares, y los paneles solares lo mejor sería inclinarlo para que me llegue la mayor cantidad de intensidad de radiación, que sería que sean perpendiculares a los rayos. Ahora, los rayos van variando a lo largo del día, con lo cual yo no puedo ir cambiando el panel solar en función del el panel solar casero, digamos, o el que tenemos en nuestro hogar, en función a lo largo del día. Entonces se toma un ángulo medio que va a coincidir con la latitud del lugar donde se encuentra ese panel. Entonces, con ese ángulo vamos a colocar y estamos seguros que, bueno, vamos a tratar de que todo el año logremos obtener la mayor cantidad de intensidad de radiación. Les muestro algunos parques de energía solar, ¿sí? Donde se ven los paneles solares y hay paneles solares móviles. Esos paneles solares móviles lo que permiten es que puedan ir moviéndose de manera de ir captando siempre la mayor cantidad de intensidad de radiación, o sea, lograr siempre estar perpendicular a los rayos solares. Acá lo que podemos ver es las formas de interacción de la materia y la radiación. O sea, cuando incide radiación en un objeto, en una molécula, ¿cuáles son los procesos que pueden ocurrir? Acá lo que vemos es la energía incidente y vemos algunos de los procesos. Por ejemplo, si la energía incide en una partícula sólida o en una molécula de aire, lo que se puede producir es el proceso de dispersión o en una gotita de agua. La energía se transmite en forma lineal, ¿sí? En una línea recta. Cuando llega a una partícula, esta la desvía y la puede desviar en distintas direcciones. Cuando se desvía en distintas direcciones, en muchas simultáneamente, lo llamamos dispersión. En el caso en que se llegue al objeto y se desvíe, se refleje, que este es otro proceso, lo va a hacer en una única dirección, ¿sí? A eso lo llamamos reflexión. También lo que puede pasar es que parte de la energía incidente sea absorbida, ¿sí? Por esa partícula o sea absorbida por ese objeto, ¿sí? Y parte de esa radiación puede ser transmitida, o sea, pasa por el objeto y no se produce ningún proceso, ni de absorción, ni de reflexión, ni de dispersión. Y como cualquier objeto que tenga temperatura mayor a 0 grado Kelvin, va a emitir radiación, ¿sí? Que sería el otro proceso que vemos acá en la figura. Los procesos de dispersión, reflexión o transmisión son los que nos permiten ver el color, ¿sí? De un objeto. O sea, lo que vamos a ver es que si se dispersa una determinada longitud de onda en todas las direcciones, que corresponde a un determinado color, vamos a ver ese color. Si la luz incide sobre un objeto y ese objeto refleja
¿sí? Una determinada longitud de onda correspondiente a un color y la otra lo absorbe, lo que vamos a ver es el color que refleja. Y en el caso que disperse, pero según la posición que nosotros tengamos con respecto a ese objeto, vemos la luz transmitida, lo que vamos a ver es el color de acuerdo a la longitud de onda que deje pasar ese objeto. ¿Sí? Entonces, la dispersión, la reflexión y la transmisión son los procesos que nos permite ver el color, ¿sí? De un determinado objeto en función de la luz incidente. Acá vemos la ley de Bouguer o de atenuación de la radiación, donde está relacionando el flujo de energía con el espesor de la masa que tiene que atravesar esa energía. Si esa masa atravesada es más grande, cuanto más grande es, por lo tanto va a haber una atenuación de ese flujo de radiación. ¿Sí? Esto también complementa un poco la ley del coseno, que habíamos visto que cuanto más inclinados, menor es la intensidad. Bueno, también cuanto más inclinados atraviesan más masa, por lo tanto hay una mayor atenuación de la radiación. En este caso, trataremos de responder por qué el cielo se ve de color azul. Bueno, una de la ley que puede responder a esto es la ley de Rayleigh o dispersión de Rayleigh. Y esto tiene que ver con el tamaño de las partículas. Como yo les decía antes, la luz va en línea recta y cuando se encuentra con determinadas partículas es desviada. En el caso de las partículas muy pequeñas, menores a la longitud de onda, ¿sí? Del espectro visible, lo que va a hacer va a dispersar las menores longitudes de onda. Como las moléculas de gases del aire son muy pequeñas, van a dispersar más fácilmente en todas las direcciones el color azul y el color violeta. Por lo tanto, por eso podemos ver el azul al cielo de color azul. Y ahora pensemos por qué durante los ocasos o los anochecer y durante la salida del sol vemos al horizonte, lo vemos al cielo en color rojo en lugar de color azul. En este caso, el sol tiene que atravesar más cantidad de atmósfera, está bien bajo, por lo tanto aumenta la masa atmosférica atravesada, pudiendo encontrar partículas, ¿sí? De mayor tamaño que las que encuentra cuando el Sol está más perpendicular, por lo cual se van a dispersar no los colores de menor longitud de onda como el azul, sino los de mayor longitud de onda como el rojo. Y por otro lado, lo que vamos a ver es que puede haber una mayor dispersión del color azul, pero que nosotros no lo vamos a ver, sino que se van a dispersar y lo que nosotros vamos a ver es lo que deja pasar. Y lo que se deja pasar, entonces, si se dispersa mucho el color azul, lo que se va a dejar pasar es el color rojo. Entonces, vamos a ver el color rojo por dos situaciones. Una, porque puede haber partículas de mayor tamaño que van a dispersar el color rojo. Y por otro lado, en el caso en que no existan tantas partículas sólidas que lo dispersen, puede haber una dispersión del color azul, pero que no lo va a ver el ojo humano por la posición en la que está el sol, sino lo que vamos a ver, en vez de ver la dispersión, vas a ver la luz que se deja pasar, o sea, la luz transmitida. Y la luz transmitida es el rojo, porque es el que menos se ha dispersado. Y ahora la pregunta es, ¿por qué las nubes las vemos blancas? Porque ya cuando las gotas o las partículas son de un tamaño más grande que la longitud de onda, mucho más grande, como puede ser una gota de nube, una gota o un cristal de hielo, en ese caso ya no hay una dispersión selectiva de las longitudes de onda, sino que todas las longitudes de ondas del visible se dispersan de la misma manera. Si se dispersan todas, no vamos a poder diferenciar los colores y lo que vamos a ver es la luz blanca. Entonces, por eso la vemos de color blanco.
Cuanto más grandes sean las gotas, ¿sí? Menos va a dejar pasar la luz solar y por lo tanto, en vez de verlas blancas, los vamos a ver de color gris oscura. Y ahí nos va a dar idea de que estamos viendo una nube con mayor densidad de gotas y por eso las nubes de tormenta eso las ven bien oscuras, con lo cual nos da una idea de probabilidad de precipitación.